Amén. Gracias, Señor. Señor, que nos des oídos para oír lo que tú tienes que decirnos en este instante, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La destrucción de Jerusalén. Jerusalén destruida por los ejércitos de Tito en el año 70 después de Cristo. Lucas capítulo 19 versículos 43 y 44 dice así: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedras sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los profetas del Antiguo Testamento continuamente predijeron que los judíos volverían a reunirse en su tierra, pero los romanos dispersaron a los judíos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús advirtió de estos acontecimientos a sus discípulos para que se prepararan a la iglesia para la destrucción que vendría sobre la tierra. En Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, Jesús les dijo de la destrucción de Jerusalén. Él dijo: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos aquí otra vez el mismo panorama, como lo que sucedió también en el Antiguo Testamento, cuando no reconocieron a la voz de los profetas y de los hombres de Dios que les advertían que si no obedecían a la palabra de Dios y si no caminaban conforme al mandamiento de Dios, iban a ser destruidos, iban a ser llevados en cautividad. Y es lo que pasó. Y hoy en día, en estos tiempos, cuando Jesús estaba aquí, Él vino y se presentó, amén, en propia carne, Dios manifestado en carne, hizo señales, hizo maravillas en frente de todos ellos aquí. Y sin embargo, porque no le reconocieron, amén, otra vez el Señor los entregó a una mente reprobada, y por eso vino sobre ellos, amén, otro evento similar a de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Fueron dispersados completamente. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea que Jesús los visitó, pero no le reconocieron a Él, y por eso es que Jesús otra vez los castigó. Amén. Vemos, sin embargo, cómo Dios todo el tiempo ha tenido misericordia por su pueblo, cómo Él se entristece porque no escuchan a la voz de Él. Y lo notamos cuando Jesús lloró sobre Jerusalén. En este momento, dice la palabra de Dios, al verla, lloró. Y Jesús, cuando lloró, Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 38. Después de la muerte de Cristo, los judíos se rebelaron contra las leyes romanas. En el año 70 después de Cristo, el general Tito y el ejército romano asolaron la ciudad de Jerusalén, la ciudad más pequeña de los hebreos. Había sido dominada. Fue completamente destruida. ¿Por qué? Este era el juicio de Dios por su pecado. Los romanos querían acabar con la religión judía. Los romanos querían destruir la nación judía. Jesús dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 24, versículo 2. La destrucción fue total y completa. El regreso de los judíos a Palestina. En Isaías capítulo 11, versículo 12, notamos aquí: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías capítulo 43, versículos 5 a 6. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Jeremías capítulo 29, versículo 14. Y será hallado por vosotros, dice Jehová. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea que eran profecías concernientes al regreso de los judíos a Palestina. Israel se constituye nación en mayo 15 de 1948. La Biblia dice una vez más que los judíos regresarían a su tierra desolada y reconstruirían lo que había sido destruido por los romanos. La actual nación de Israel es un resultado del regreso de los judíos a Palestina. Y este fue uno de los milagros modernos del siglo XXI. Israel se constituyó nación el 15 de mayo de 1948, en medio de uno de los ataques más drásticos de los ejércitos árabes a su alrededor. Israel se constituyó nación esta vez, y esta vez para quedarse. Dice la palabra de Dios en Amos capítulo 9, versículo 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, en el fruto de ellos, pues los demás serán arrancados de su tierra
que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y es aquí, vemos otro milagro de Dios, como Dios, amén, obró otra vez, hizo milagros y nos da a saber que las promesas de Dios sobre su pueblo todo el tiempo son verdaderas. Lo que Dios dice, Él cumple. Amén. Los tiempos de los gentiles, el sueño de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, versículo 31 a 33, dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel capítulo 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vemos aquí abajo, amén, también la piedra. Esa piedra significa Jesucristo. O sea que la historia que continúa registra la grandeza y decadencia de una nación. Grandes naciones que han influenciado al mundo en cultura y comercio han experimentado victorias y derrotas. Tal vez no haya otra historia que la diga tan claramente como la historia del sueño que tuvo Nabucodonosor. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45, que Nabucodonosor era el rey de Babilonia y que su reino, y que el reino durante la caída y la cautividad de la nación de Israel, una noche tuvo un sueño que predecía acontecimientos por los siglos. Dios reveló quién reinaría sobre su tierra. Daniel, quien como profeta en esos tiempos, un profeta grande de Dios, había ganado gran respeto en Babilonia, y fue él que Dios, amén, que por medio de él, Dios interpretó el sueño por medio de Daniel. Y vamos a examinar cada uno de estos, desde la cabeza hasta los pies. La cabeza de oro era Babilonia, que reinó sobre Israel y el Medio Oriente al tiempo del sueño. Este reino duró desde el año 606 antes de Cristo hasta el año 538 antes de Cristo. El pecho y los brazos representan otra nación de plata. En el año 538 antes de Cristo, Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Darío fue el rey de los medos. Eventualmente los persas dominaron. Fue así que este imperio, inicialmente con dos reinos, prevaleció hasta el año 330 antes
de Cristo. Su vientre y muslo de bronce. Alexander el Grande llegó desde el oeste con la idea de conquistar. Él conquistó el imperio persa en el año 330 antes de Cristo y estableció su imperio basado en la cultura y el lenguaje griego. Después de la muerte de Alexander en el año 323 antes de Cristo, este imperio se dividió en 4 partes entre sus 4 generales. La cultura griega duró hasta el año 160 antes de Cristo, cuando los romanos la conquistaron. Sus piernas de hierro significan el imperio romano. Que prevaleció por muchos siglos. Años más tarde fue dividido en Oriente y Occidente. Sus pies de hierro y barro cocido, la restauración del imperio romano. Sus pies representan la restauración del imperio romano. Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Este poder mundial se levantará en los últimos días una vez más en el territorio original de su imperio. Será durante este periodo de tiempo que el anticristo gobernará el mundo. Todo esto conducirá a la gran tribulación y la batalla de Armagedón. La piedra que representa a Jesucristo, la venida de Jesucristo a la batalla de Armagedón, destruirá los reinos y el sistema de gobierno de este mundo. Dios entonces establecerá un nuevo reino sobre la tierra por 1000 años. Este periodo de tiempo se llama milenio, lo que en latín significa 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. O sea que lo que usted está viendo aquí desde la cabeza hasta los pies representan imperios, representan culturas que han sido destruidas durante los tiempos pasados. La escritura en el capítulo 24, versículo ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí Jesucristo empieza a enumerar las señales del fin del mundo, los acontecimientos que iban a acontecer antes de su venida. Y Él enumeró aquí varios acontecimientos y varias señales. Primeramente, amén, Él dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. O sea que Él nos dijo, mirad que nadie os engañe. Es la primera advertencia de Jesucristo. Él nos dijo claramente, tengan cuidado, que nadie los engañe. Y precisamente vemos después, gloria a Dios, las señales que Jesús dijo que iban a acontecer. Por ejemplo, vemos aquí terremotos en diferentes lugares. ¿Y cuántos sabemos aquí que donde quiera que escuchamos o leemos nuestro periódico, leemos que hubo un terremoto en tal lugar, o en tal lugar hubo un terremoto, hubo gran destrucción, y dice la palabra de Dios que estas cosas iban a acontecer antes de la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos viendo desfalleciendo por temor. Hoy en día mucha gente está muriendo porque está atemorizada. No tienen seguridad en sí mismo. Tienen temor de las cosas que están aconteciendo. Y por eso muchos hoy en día están muriendo muy jóvenes por infartos cardíacos y toda clase de enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen temor hoy en día. Y están viendo, ¿por qué? Porque están viendo las cosas que están aconteciendo. Comiendo y bebiéndose, y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Guerras y rumores de guerras. Vemos hoy en día muchas iglesias que no creen en estos tiempos, que no creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy en día dicen que eso nunca va a acontecer. Y todos hoy en día toman muy a la deriva. Muchos dicen, no va a acontecer, no va a pasar nada. Pero sí va a acontecer, hermano. Yo quiero decirte que la venida del Señor Jesucristo está por acontecer. Él viene pronto. Pero tristemente vemos que a muchos ya no creen que viene Jesucristo. Y muchas iglesias hoy en día tienen, por ejemplo, que dice cerrado por vacaciones de verano. Qué triste ver esa situación hoy en día en nuestras iglesias. O sea, se ve que no se preocupan por la salvación, amén, de su pueblo, de Dios. Estamos viendo también los postreros, amén. O sea que después de haber profetizado la caída de Jerusalén, los apóstoles le preguntaron en secreto mientras todavía se encontraba en el monte de los olivos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesús dio a conocer algunas cosas que sucederían en los últimos días, pero antes de hacerlo les advirtió diciendo: mirad que nadie os engañe. Pablo escribe a Timoteo acerca de la peligrosa condición de los últimos días, diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y dice la palabra de Dios: y negarán la eficacia de ella. Pablo luego nos advierte: a estos evita. Y notemos, Dios no nos ha dado un espíritu de ignorancia para que estemos completamente ignorantes a las cosas que están aconteciendo alrededor de nosotros hoy en día, sino que Dios, por medio de su Espíritu Santo, amén, nos dio el Espíritu Santo para no estar ignorantes a las señales y a los acontecimientos que están sucediendo. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os harán saber las cosas que habrán de venir. O sea que Dios, por eso nos capacitó, por eso nos levantó, y por eso Dios nos dio su Espíritu Santo para ver, aleluya, lo que está aconteciendo alrededor.
Y sabes una cosa, yo quiero decirte que son señales que Jesucristo viene pronto. Amén. La Biblia no nos dice cuándo Él va a venir, a qué hora o qué día, no. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo para no estar ignorantes y para ver los terremotos en diferentes lugares, guerras, pestes, hambres. Y tú sabes que todo eso está aconteciendo alrededor del mundo a hoy en día. Mira, por ejemplo, el conflicto, aleluya, que está ahorita en el Medio Oriente. Amén. Mira, por ejemplo, en Afganistán, en Centroamérica, Suramérica, en todas las partes del mundo, estamos escuchando acerca de guerras. Cómo nación se levanta contra nación. Cómo el hombre no está satisfecho, quiere más dominio, es avaricioso. Y lo que el hombre quiere es acaparar más y tener más dominio sobre el otro. Amén. Y vemos claramente que esas son señales que el Señor, aleluya, profetizó y dijo: estas son las señales antes de mi venida. Por tanto, estén preparados, porque yo vengo pronto. ¿Estás listo para Él? ¿Estás listo para su venida? ¿Estás listo cuando Jesucristo nos llame? ¿Sabes cómo tú puedes estar listo? Tú puedes prepararte. Es venir y decirle al Señor: Señor, ayúdame a estar listo para tu venida. Prepárame, Señor. Yo quiero, Señor, que cuando tú vengas me hayas preparado. Amén. Y yo quiero, hermano, decirte que el Señor viene pronto y Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú vengas al arrepentimiento. Él no quiere, amén, dejarte completamente allí a un lado o abandonado. No. Él quiere que vengas al conocimiento pleno de la verdad. Aleluya. Y tú puedes entrar, aleluya, a la familia de Dios. ¿En qué forma? Por medio, si tú confiesas que Jesucristo es tu Salvador personal. Si tú confiesas, amén, todos tus pecados. Amén, aleluya. Dice la palabra es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Después que tú te arrepientes, tú te bautizas en el precioso, aleluya, nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después vas a recibir el sello de la garantía que tú eres un hijo de Dios por medio de su Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol Pablo. Aleluya, Él nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo para el día de su venida. Amén. Gloria a Dios. Jesús viene por su iglesia. ¿Cuántos creen que Jesús viene por su iglesia? Yo lo creo. Mateo capítulo 24, versículo 44. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 54. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Nos habla que Jesucristo viene por su novia, que es la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, amén, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que aquellos que murieron en la fe. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, qué hermosa bendición, qué hermosa promesa. Oh, si yo fuera tú, yo vendría, aleluya, gloria a Dios, amén, y reconocería a Jesucristo, porque Jesucristo viene pronto para llevarse a su iglesia. Yo estoy emocionado. Yo me encuentro emocionado cada vez que, aleluya, que me levanto, gloria a Dios, y que veo los acontecimientos. Son las señales y digo yo: Señor, yo sé que tú vienes pronto, Señor, aleluya. Y no cree, hermano, aleluya, créamelo. Amén.
créamelo, a veces me da tristeza ver que gente no está preparada allá en el mundo, ver vidas destruidas completamente. Y mi corazón, amén, se entristece, llora por ellos. Y por eso yo testifico y les digo a ellos, ¿por qué no entras? Amén. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes, gloria a Dios, y conoces a Jesucristo? ¿Por qué no vienes y tienes una experiencia personal con Jesucristo como yo la tuve? Aleluya, gloria a Dios. Y es tiempo, amén, aleluya, de que te prepares, porque Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? La iglesia no es una estructura, amén, no es un edificio. La iglesia son aquellos que se han arrepentido, se han bautizado en el nombre de Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo. Esa es su iglesia de Dios, amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica de la gran promesa para la novia del Cordero. La iglesia, este evento es comúnmente conocido como el rapto de la iglesia y es descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. El Señor Jesús advirtió del peligro que correríamos si no estamos preparados para recibirlo. Los que están preparados serán separados de los que no lo están. Mateo capítulo 24, versículos 40 a 42. Dice así: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando acerca del rapto de la iglesia. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 41. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En resumen, los muertos en Cristo resucitarán. El Señor regresará por su iglesia. Habrá un glorioso levantamiento de los santos y una celestial reunión con el Señor en las nubes. Por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé, pero yo quiero estar preparado para el Señor. Amén. Y yo quiero decirte que este es el momento de salvación. Este es el momento en el cual Dios te está llamando. Dice la palabra de Dios, este es el día que Dios ha hecho. Amén. Y precisamente quiero decirte que si no estás preparado para la venida de Jesucristo, prepárate, porque yo quiero decirte y yo quiero asegurarte por medio de la palabra de Dios que Jesucristo viene pronto. Y la palabra de Dios nos dice, amén, claramente, que Él no retarda su venida. Amén. Pero Él tiene paciencia, te está esperando todavía para que tú vengas a un lugar y te arrepientas. Para que tú te arrepientas ahí donde estés tú. Y yo quiero decirte desde mi corazón que Jesucristo te ama. Si no fuera así, entonces ¿por qué fue al Calvario por ti?
Él te ama tanto que Él dio su vida por ti para salvar la tuya y la mía de este pecado en la cual yo vivía antes. Amén. Y yo quiero decirte, amén, que Él no tuvo que despojarse de su majestuosidad. Él no tuvo que bajar de su trono. Él no tuvo, amén, que bajar de allá de ese gran trono, amén. Pero Él lo hizo por un propósito. Y Él lo hizo para que tú vengas y seas salvo. O sea que Él dio su vida en rescate por la tuya. Y quiero que sepas, amén, que Jesucristo ya hizo todas las decisiones. Él vino, Él decidió venir aquí a la tierra. Él decidió, amén, ir al Calvario. Él decidió morir en la cruz. Él decidió completamente esas cosas. Pero hay una cosa que Él no puede decidir. Y esa es hacer tu decisión. Tú tienes que hacer esa decisión. Yo no la voy a hacer por ti, ni Dios la va a hacer por ti. Pero tú mismo tienes que hacer esa decisión. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Quieres quedarte así, en esa condición? ¿O quieres venir ante los pies de Jesucristo? ¿Quieres venir y probar? Yo quiero decirte que Jesucristo es real, que Jesucristo es real, que Jesucristo es bueno. Amén. Que Jesucristo todavía tiene compasión por ti. Amén. Gloria a Dios. Así como en los días antes del diluvio, yo quiero decirte, amén, que en esos tiempos, te aseguro que en esos tiempos antes del diluvio, había hombres, mujeres, que escucharon la palabra de Dios por medio de Noé. Noé les predicó y les dijo que Dios iba a mandar un diluvio y que iba a destruir la tierra por medio de agua. Ellos también escucharon la palabra de Dios. Ellos también vieron una señal, y esa señal fue la arca que Noé y sus hijos construyeron. Y tristemente vemos en la palabra de Dios, en el capítulo 7 de Génesis, que nomás 8 personas fueron salvas de toda esa generación. Nomás 8 personas fueron salvas. Y cuando Dios le dijo a Noé, Noé, entra en el arca, tú, tus hijos. Y nota que cuando entraron en el arca, Noé, sus hijos, sus 3 nueras y su esposa, amén, Noé no cerró la puerta. Pero la palabra de Dios me dice, y Dios cerró la puerta. Ahora tú te imaginas, esa gente, cuando vieron que el diluvio empezaba a caer, ellos entonces creyeron a Noé, pero ya fue tarde. Yo me imagino a esta gran gente tratando desesperadamente entrar en el arca, clamando, gritándole a Noé, pidiéndole que les abra la puerta. Pero ya era muy tarde. Dios había cerrado la puerta. Yo quiero decirte, amén, que en estos días Dios todavía tiene la puerta abierta
Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahorita Jesucristo te está hablando por medio de la predicación, por medio de la palabra de Dios. Amén. Y te estoy diciendo hoy en día que entres a la iglesia antes de que sea tarde. Jesucristo viene pronto. Cuando Jesucristo venga y se lleve a su iglesia, entonces, y espero que tú seas salvo, pero si no haces esa decisión, después va a ser muy tarde. Este es el día de arrepentimiento. Este es el día que tú tienes que arrepentirte. Entra a la iglesia, que es tipológico al arca. Entra a la iglesia donde hay seguridad, donde hay paz, donde hay gozo, donde mora el Espíritu Santo. Entra antes de que sea tarde. Gloria a Dios. Señor, te pedimos, Padre mío, Señor, que nos despiertes. Señor, te pido, Señor mío Jesús, por aquellos, Señor, que no han hecho su decisión todavía. Te pido, Señor mío Jesús, por aquellos, Señor mío Jesús, para que sean salvos y que hagan esa decisión, aleluya, correcta de seguirte, amén, de venir y alabarte, de venir y ser parte de la iglesia tuya, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, aleluya, en este instante que los toques, que toques sus corazones, Señor, amén, que toques completamente sus vidas. Te pido por aquellos, Señor, que están fuera vagando sin ti, Señor, sin esperanzas. Te pido, Señor mío Jesús, aleluya, que los traiga, Señor, amén, a un lugar de arrepentimiento, a un lugar, Señor, donde puedan sentir tu presencia, donde puedan sentir, Señor, esa paz, donde puedan sentir tu mano amorosa sobre sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que los traigas, Padre mío Jesús, aquellos que todavía no te conocen. Oh, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. One God is a treasure chest. Understand the one God. You open up the treasure chest of other great gifts from this God. In Deuteronomy 6:4, Moses told that the daily diet of the Jews would be to hear every morning, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." A few thousand of years later, Jesus is asked by some men, "Would you tell us what is the greatest commandment of all? The first and the greatest?" He said, "It is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." There is no disputing the one God doctrine. Throughout the Bible, thousands of times, over 7,000 times to be exact, the Bible refers to God as being one God, one Lord.